Buenas tardes, estimados alumnos. En esta ocasión vamos a trabajar una serie de 10 videos para determinar un buen pronóstico de ventas en base a desempeño histórico de la empresa. En este caso vamos a tomar unos datos de una quesería. Son datos aproximados a la realidad, pero ficticios, no son exactamente lo que le pasa a esta empresa. Para proteger sus datos, bueno, se modificaron algunas cantidades y algunos nombres. Tenemos aquí entonces que lo primero que tenemos que ver es que un pronóstico es la base fundamental para tener una buena estrategia para el desarrollo de las empresas. Sin un buen pronóstico, la empresa no se puede desarrollar. Estamos trabajando sobre suposiciones, sobre ilusiones, sobre esperanzas, sobre buenas intenciones. Sin embargo, ya por todos es bien sabido que las buenas intenciones no son suficientes para desarrollar un negocio. Se requiere técnica, se requiere táctica, se requiere inteligencia para desarrollar una estrategia administrativa que nos lleve al éxito, no como una casualidad, sino como un hecho ineludible. Luego entonces vamos a trabajar esa parte de los pronósticos. Poco a poco vamos a ir desarrollando. Lo primero que tenemos que ver es que un pronóstico de ventas nunca se va a hacer de los productos en general, jamás, porque cada producto tiene su naturaleza de demanda, su sistema de distribución, sus particularidades en cuanto a su manejo. Luego entonces cada producto requiere un estudio aparte, por un lado. Por otro lado, los pronósticos siempre se van a hacer en unidades, porque de esta manera evitamos el efecto inflacionario. Quizás si manejáramos pesos en vez de unidades, o kilos o litros, podríamos empezar a ver que estamos generando cantidades cada vez mayores, pero no tenemos la certeza de que realmente estemos vendiendo más. Posiblemente sea nada más un efecto de la inflación y que ahora estamos vendiendo más caro. Sin embargo, muy seguramente también estamos comprando más caro. Por lo tanto, no es una buena técnica ocupar las cantidades en monetario. Siempre vamos a ocupar las cantidades en unidades de medida, ya sean estas unidades, kilos, litros, piezas, lo que sea que estemos manejando, paquetes. Entonces, bueno, sin más que añadir, vamos a empezar con el primer video, que es la creación de las tablas dinámicas para la organización de grandes cantidades de datos. Generalmente cuando nosotros trabajemos un pronóstico vamos a tener muchos datos. Aquí tenemos, por ejemplo, una agenda de todos los movimientos de ventas que se han hecho a lo largo de varios periodos, donde vemos el número de operación, la tienda donde se vendió el producto, cómo fue el tipo de pago, la localidad donde se hizo esa operación, el número de kilos comprados, la fecha en que se hizo la operación, el vendedor, y tenemos una serie de datos. Vamos a bajar aquí para que veamos una cantidad suficientemente interesante de datos. Aquí hay que tener en cuenta que no se registran los datos que consideremos, se registran todos los datos, porque es un histórico. Aquí tenemos 3.500 datos, restamos uno que es el encabezado, que para procesar y decir, bueno, cuánto se vendió en Jalapa, cuánto a crédito, cuánto al contado, en qué tienda, qué vendedor, en qué fechas, se vuelve una tarea bastante descomunal si no tenemos las herramientas adecuadas. Afortunadamente contamos con Excel, y entonces aquí vamos a hacer una ayuda tremenda que nos da, que es generar una tabla dinámica. ¿Cómo se genera una tabla dinámica? Seleccionamos toda la tabla. Si fuera una tabla pequeña podríamos hacerlo arrastrando. Sin embargo, como es una tabla gigantesca, vamos a hacer esto. Nos posicionamos en la primera celda, que es operación, en la celda A1. Aquí la vemos determinada por el nombre de celda.
y vamos a presionar la tecla Shift y la tecla Control, que están del lado izquierdo del teclado, cerca de la barra espaciadora, las dos. Sin soltar esas dos teclas, vamos a presionar la flecha direccional hacia la derecha y de un golpe nos va a mandar hasta el vendedor. No nos fuimos de uno, nos fuimos de un golpe hasta el final de la tabla. Lo mismo hacemos con flecha direccional hacia abajo y nos selecciona toda la tabla en un par de teclazos. Ya que la tenemos seleccionada, nos vamos a ir al menú Insertar, escogemos tabla dinámica. Nos dice que si es el rango que seleccionamos es el de la tabla, efectivamente. Si lo queremos en una nueva hoja, efectivamente le damos a aceptar y nos va a salir una estructura de este tipo. De entrada parecería una estructura difícil de entender. No se preocupen, lo único que tenemos que hacer es ir vaciando estos campos que tenemos del lado derecho sobre las filas, valores y columnas según lo necesitamos. En este caso queremos un conteo de los kilos, queremos una suma de cuántos kilos estuvimos vendiendo. Nos llevamos kilos a valores y tenemos que vendimos en total una suma de, vamos a ponerle aquí miles para ver, de 1.410.398 kilos. Muchos kilos. Ahora, pero la pregunta es ¿cuándo vendimos eso? ¿En qué fechas? Nos llevamos aquí fecha de venta al cuadro de filas y ya me lo organizó, en este caso por años. Automáticamente lo organizó por años. Esto pasa porque en el Excel en el que estoy trabajando, al ser de las versiones últimas, me logra hacer esto. Si en su caso no les apareciera de esta manera, voy a quitar trimestres, voy a quitar años, les apareciera la fecha de venta, quizás ni siquiera por meses, sino todas las fechas. Lo único que vamos a hacer va a dar hacer clic derecho, ya sea como les aparezca, y le vamos a dar a agrupar y vamos a escoger años. Y seleccionamos las demás y damos a aceptar. Y ya tenemos ahora sí los años de venta y las cantidades vendidas. De esta manera acabamos de filtrar muy rápidamente lo que se vendió en cada año y ya podemos ver aquí una gráfica muy clara. También lo podríamos haber hecho por mes, o aquí podemos poner una segunda un segundo filtro. Vamos a agrupar también, además de por año, vamos a agrupar también por meses. Y aquí ya tenemos un filtro mucho más amplio de lo que se ha estado haciendo. Podemos graficar la tabla. Aquí yo me voy a diseño, nos vamos aquí a analizar, aquí está, vemos gráfico dinámico y nos da algunas opciones. Yo voy a escoger el de línea y nos da unas opciones bastante interesantes. Vamos a darle a aceptar y aparece aquí cómo hemos estado vendiendo a lo largo del tiempo. Vemos que en el 2004 vendimos bien, en el 2005 tuvimos una ligera recesión en nuestras ventas, un repunte en el 2006 y en el 2007 se nos disparan las ventas de una manera bastante atípica, digámoslo así. Podríamos sacar aquí un estimado de ventas, podría ser. Sin embargo, vemos que como hay muchas variaciones, resulta difícil estimarlo. Voy a darle clic derecho a la línea del histórico de ventas y le voy a dar agregar línea de tendencia. Me dice que si quiero una tendencia lineal, le voy a decir que sí, que me parece muy bien, y le voy a pedir el valor de R y la ecuación en el gráfico. Lo voy a cerrar y aquí tenemos esos valores. Vamos a ver un poquito más grandes. Ahí lo tenemos bastante, muy grande. Tenemos aquí, ¿qué significa esto? Bueno, esta es la ecuación que determina esta recta.
vemos que bueno, hay una variabilidad enorme entre lo máximo y lo mínimo que se podría vender en el siguiente periodo, en el siguiente mes, por estas variaciones tan grandes. Nos dice que el coeficiente de determinación es de 0.4628. ¿Qué significa eso? Bueno, yo si esto le saco raíz cuadrada, voy a hacer por aquí, vamos a ponerle igual raíz, abro paréntesis y escribo el valor 0.4628, cierro paréntesis, le doy un enter, vamos a poner el valor de porcentaje. Quiere decir que este pronóstico, si no fuera R cuadrado, si fuera R, que es el coeficiente de determinación, es del 68%. Es fiable, pero no tanto. El 50% es un volado. Entonces, bueno, no es muy fiable este pronóstico de ventas mensual. Otra cosa que lo hace menos confiable es que, bueno, nada más estaríamos sacando el siguiente mes, tendremos que ir sacando mes a mes, lo que hace también este trabajo un tanto, digámoslo así, tedioso. Vamos a borrar este valor, ya no lo necesito. Quitemos en este caso los años, los meses, nada más dejemos los años. Vemos que vamos a borrar esto para que nos dé el siguiente valor. Ahí tenemos. Vamos a dejar la otra para que tengamos una referencia, ¿les parece? Vamos a dar clic aquí y le vamos a dar en copiar. Vamos a copiar, vamos a pegar por acá, pero para que no se nos actualice, porque es lo que está haciendo, está actualizando en función de lo que cambiamos en la tabla. Vamos a darle pegar como imagen. Estás pegando una foto de ese pronóstico, obviamente ya no va a cambiar. Vamos a quitar este y vamos a sacar uno nuevo, o lo dejamos y lo actualizamos. Vamos a dejarlo entonces. Le vamos a borrar los datos innecesarios y nos vamos a la parte de la tabla. En este caso ya nos dejó de mostrar la lista de campos, se la pedimos aquí, mostrar lista de campos, y vamos a dejar nada más los años. Quito fecha de venta de aquí y ya me quedó una gráfica mucho más suave, no con tantos saltos de mes a mes. Esta gráfica que tenemos abajo es una gráfica estacionalizada porque tiene el desempeño de cada mes, de cada estación, por si de pronto sube, de pronto baja, y nos da estas variaciones tan grandes. Este tipo de gráfico se le conoce como gráfica de dientes de sierra porque tiene estas estacionalidades que hace que salten los datos. En el caso del gráfico anualizado es un gráfico desestacionalizado y estamos sumando el comportamiento de las ventas de todos los meses. Entonces, bueno, vemos cómo se mantiene una constante. No se ve tan dramático el salto de un año a otro. Esto explica como aquí sí se ve, pero acá ya es más claro notarlo. Si aquí le damos esa línea de tendencia, voy a darle clic derecho, línea de tendencia, igual pedimos los últimos dos valores, que es la ecuación y el valor del coeficiente de determinación, cerramos y aquí lo tenemos. Lo voy a hacer un poquito más grande. Vemos que de entrada el coeficiente ya se ve mucho más amplio. Vamos a poner aquí igual raíz para determinar ese coeficiente. ¿Qué tan confiable es nuestra predicción en función de un valor desestacionalizado? Cierro paréntesis y le doy un enter. Es del, le damos aquí, del 99%. Es decir, el nivel de confiabilidad de esta gráfica pasó al 99%. También la línea ya es distinta. Vemos que la ecuación de una y otra sí cambió. Igual vemos que aquí apunta mucho más hacia arriba de lo que está apuntando acá. Acá está apuntando, si se dan cuenta, por debajo del 100.000. Aquí
¿no? Aquí ya está apuntando más alto justamente porque es una venta estacionalizada. En el otro caso no lo apunta de esa manera. Aquí vamos a pronosticar las ventas del año, aquí vamos a pronosticar las ventas del mes. No es viable pronosticar mes a mes porque tenemos que hacer nuestros planes anuales. Entonces esta gráfica no lo vamos a usar, solamente se las mostré para que vean cómo es el comportamiento de dientes de sierra y por qué es indeseable para nuestro pronóstico administrativo. Lo que vamos a utilizar va a ser un pronóstico de ventas anualizado, anual, que nos permite llegar a pronósticos mucho más ágiles, mucho más estables. Vamos a poner aquí el año 2008, por aquí abajo. ¿Cómo puedo pronosticar el siguiente año? Simplemente copio esta ecuación, le digo igual y pongo la cantidad 174.833 por, estos fueron el año 1, 2, 3, 4, este es el año 5, por 5, menos, me dice que es un menos, 84.482. Le doy un enter, vamos a dar formato de miles y vemos, bueno, que pasamos de 600.000 a 789.000. Vemos que va creciendo 100.000, 200.000. Entonces, bueno, de aquí a acá también hay cerca de 200.000 de crecimiento. Es muy posible que lleguemos a esas sumas. Entonces, de esta manera tenemos ese pronóstico anual desestacionalizado con el que vamos a trabajar en un próximo video. Les agradezco mucho, que tengan buena tarde. Vamos a pasar a la despedida. Si tienes algún comentario acerca de lo aquí expuesto, no deseen escribirme. Ahí puedes dejarme un comentario en YouTube, escribirme un correo, mándame un WhatsApp, con gusto yo te apoyaré. Soy Juan Pablo García, te agradezco mucho tu paciencia y colaboración.